te doy mi amor. ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria. ¿Por quién eres tú? Te doy mi amor. ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nissi, y tú peleas por mí. Jehová Shalom, y príncipe de paz, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nissi, y tú peleas por mí. Jehová Shalom, y príncipe de paz, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria. ¿Por quién eres tú? Te doy mi amor. ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nissi, y tú peleas por mí. Jehová Shalom, y príncipe de paz, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos a este tiempo de hacer iglesia a través de esta transmisión. Les damos gracias a Dios por sus vidas y bueno, es tiempo de abrir la escritura. Gracias por acompañarnos. Vamos a darle lectura al libro de Isaías, capítulo 55. La palabra de Dios dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad. Comed y venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero no en pan y vuestro trabajo no en hartura? Oídme atentamente y comed el bien y deleitaráse vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones,
He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que le envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá haya, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. El versículo 1 de este capítulo 55 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. El vino y la leche son un ejemplo, uno del gozo, el vino, y el otro la leche de la palabra, el alimento. ¿Cómo puede ser esto si este versículo está diciendo que compremos sin dinero? ¿Podrá alguien hacerlo en estos días? No se está refiriendo a eso. Nos está pidiendo que compremos con nuestra propia energía, con la fuerza que Dios pone en nosotros, que intercambiemos. Era una forma como de trueque en los tiempos antiguos. Y entonces el Señor viene y nos da de su gozo, de la sangre de Jesucristo, que tenemos el vino de el gozo que hay en ella por haber sido salvos a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz. Y luego también podemos recibir a cambio. Cuando nosotros venimos a comprar, nos venimos a rendir delante del Señor con la energía que Él nos presta, no solo ese gozo de la salvación, sino también ese alimento que es como la leche, es un alimento predigerido, un alimento, hermanos, que no está adulterado, que es su bendita palabra. Entonces, de esa manera podemos entonces intercambiar y podemos comprar, darle a Dios lo que somos, nuestra naturaleza pecaminosa, y recibir de Él entonces el gozo de su ayuda, de su perdón en la cruz del Calvario, pero también el pan, el sustento, el alimento que va a venir a darnos fuerza en estos días. Vamos a tomar unos minutos de oración ahí donde se encuentra. Le invitamos a que ore junto con nosotros. Padre, en esta tarde te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de venir y traer nuestros cuerpos delante de ti, cuerpos que nos prestas, Señor, al darnos la salud, la energía, Padre, para acercarnos a tomar estos minutos, Señor, y tomar el tiempo para orar, para buscar tu rostro, Padre, para recibir de ti ciertamente, pero también para darte nuestra gratitud, nuestra alabanza. Gracias por estos tiempos, gracias por las dificultades, gracias por las pruebas, Señor, gracias por las situaciones adversas, desfavorables que has traído a nuestras vidas, porque estás haciendo de nosotros un camino más alto que nos está llevando más cerca de ti. Ahora, Señor, en este tiempo de abrir tu palabra y de reunirnos a través de estos medios, te rogamos, Señor, que los que ya están conectados en esta transmisión, sea tu presencia, Señor, con nosotros. Queremos ser limpios. No permitas que nos sintamos a la mesa, sino antes venimos a limpiarnos delante de ti, a higienizar nuestra alma, nuestro espíritu, Padre, y poder decirte que seas propicio a nuestra necesidad, a nuestro corazón, Padre. Nuestra primera necesidad eres tú. Queremos que tú nos hables a través de tu preciosa palabra. Gracias por estos tiempos. Gracias porque podemos bendecirte, Señor, desde lo más profundo de nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que en estos momentos, al conectarnos, cada uno de nosotros pueda ver su propia necesidad. Gracias, Señor, por el fuego de tu Espíritu Santo que viene a consumir lo que no es real en nosotros. Permítenos sentir, ver y actuar conforme a tu luz, a tu amor, a tu vida, Señor.
no conforme a las tinieblas, a la muerte, a la destrucción que está alrededor de nosotros, sino en ti y a través de tu preciosa palabra. Te damos gracias por estos momentos. Gracias por cada persona que está en esta transmisión, por cada hermano. Tú conoces la situación por la que cada uno de nosotros está pasando, Padre. Y a ti te damos la gloria y la honra. Reconocemos que tú eres la cabeza, la soberanía de cada situación en la vida de cada uno de nosotros. Permítenos estar atentos, abre nuestros oídos, déjanos ver y poder cambiar, Señor, poder hacer ese trueque espiritual contigo, Señor, traer lo que hay en nosotros, usar nuestras propias palabras para venir y confesar delante de ti nuestros males, nuestros errores, de tal manera que seas tú propicio a cada corazón en esta tarde, en este momento. Te damos gracias, Señor, porque es tu palabra la que nos sostiene. No hay nadie más que nos pueda sostener en estos tiempos de dificultad. Eres tú, Señor. Gracias porque en ti está la fuerza que nos prestas. En ti está, Señor, el conocimiento, el entendimiento. En ti está la sabiduría, Padre. Permítenos entender y comprender tu palabra, que en esta noche, en este momento, vamos a compartir, que cada corazón esté dispuesto, Padre. Ayúdanos a vivir delante de ti, recibiendo, Señor, el gozo de nuestra salvación, Padre, de la vida que derramaste en la cruz del Calvario. Santifica nuestras manos, nuestros pies, nuestros oídos, nuestros corazones estén apercibidos, Padre, porque el tiempo está cerca. Cada día nos damos cuenta que el tiempo se está terminando y nuestra huida de este lugar, de este planeta Tierra, Señor, es más cercano cada vez. Te damos gracias, Señor. Ven con tu nombre, Padre, que sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, a darnos ese carácter, esa naturaleza. Transfórmanos a tu imagen y a tu semejanza, Dios, y ayúdanos a vivir delante de ti como si fuera hoy el último día. Completa en nosotros en este día que está por terminar, ciertamente, completa en nosotros lo que hace falta de ti. Ayúdanos a ser victoriosos, Padre. Te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias por los seres amados que tenemos alrededor aún, Padre, por aquellos que están ausentes ya. Gracias porque tú nos diste el privilegio de tener a alguien junto a nosotros y poder compartir la vida aquí en la tierra. Gracias, Jesús, por todas las cosas. Abre nuestros oídos y nuestros ojos para ver tu palabra, el entendimiento, Señor, espiritual en nosotros. Te damos gracias por Jesucristo. Bendice a tu pueblo, Señor, y te damos gracias por estar reunidos en estos tiempos. A través de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos y te agradecemos. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos. ¿Cuántos sabemos que a veces nos hemos sentido al caminar con el Señor como si estuviéramos solos? Y creo que son tiempos donde de alguna manera Dios lo permite para que podamos confrontarnos en nuestra soledad, pero también para que nosotros podamos entender que en realidad no estamos solos. Dios ha puesto alrededor de nosotros testigos, la Biblia lo dice, y vamos a ir a aprender un poco de ello para que nuestro corazón tome aliento en estos tiempos y podamos ver lo que en realidad el Señor está haciendo y quiere hacer de nosotros, porque ciertamente a tiempos atrás se nos dijo, se nos enseñó, aquellos que tenemos más de un tiempo caminando, 1 año, 2 años, 10 años caminando con el Señor, se nos dijo a través de nuestra líder internacional, la hermana Hicks, que se iban a avecinar estos momentos de grande dolor sobre la tierra, de grande sufrimiento, y hoy estamos siendo testigos, hermanos, de ese dolor, de este tiempo de pérdida, de circunstancias adversas, pero somos la dispensación que Dios escogió y por lo tanto el tiempo de regresar a casa, a la casa del Padre Celestial, es más próximo de lo que antes podíamos decir o podíamos imaginar. Por eso es que cuando nos hemos llegado a sentir solos en este viaje aquí en la tierra, muchas veces el enemigo viene a susurrarnos a nuestros oídos que no vamos a lograrlo, que no vamos a poder, que no hay nadie junto a nosotros. Es más, las personas que estaban se han ido y cada vez estamos viendo el dolor más cruel a nuestra vida. Pero la palabra de Dios siempre tiene la respuesta y la respuesta está en uno de los versículos, parte de estas respuestas que Dios tiene para nosotros y está en la palabra y ella es la que nos sostiene y este es nuestro punto básico en toda la existencia, su palabra. Y vamos a ir entonces a este principio en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1, en la traducción de la Reina Valera a nuestra Biblia Antigua Versión, la palabra de Dios dice así:
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Luego hay otras traducciones por las que podemos entender un poquito más. Dios a través de ellas nos deja ver la amplitud que tiene una o dos palabras que en nuestra Biblia que usamos, porque sabemos que usamos esta versión a la cual le acabo de dar lectura. Hay otras versiones que amplían nuestro entendimiento y gracias a Dios porque nuestra líder internacional iba y escudriñaba en Dios, aparte de la versión de la Biblia Reina Valera, pues estudiaba, buscaba, investigaba en la Concordancia Strong y otras Biblias como la traducción en la Biblia de inglés, que es la versión de King James, que es la que tenemos en nuestra primera diapositiva. Quise hacerlo así para que usted que está en casa, hermano, si usted tiene su Biblia abierta en Hebreos 12:1, esta enseñanza que vamos a descubrir o que ya nos dieron y solamente la estamos descubriendo nosotros para nuestro beneficio, en la traducción que tiene la versión en inglés, la palabra de Hebreos 12:1, versículo 1, dice de esta manera, como lo vemos en nuestra diapositiva. Para aquellos que hacen apuntes, es importante para que usted pueda después dar un repaso y seguir digiriendo la palabra de Dios. Esta porción en esta versión de inglés dice, de manera que, viendo que nosotros también estamos rodeados con una gran nube de testigos, déjanos poner de lado todo peso y pecado que tan fácil nos acosa. Déjanos correr con paciencia la carrera que está frente a nosotros. Y ahí hay una variación en dos palabras básicamente que las vamos a ver a través de esta enseñanza. Y entonces está precisamente en nuestra siguiente diapositiva. Vamos a encontrar este versículo que gira alrededor del nombre no engendrado, el nombre del Padre. En la primera esquina, la Yod, que tiene que ver esta palabra que en nuestra versión de Reina Valera comienza diciendo, teniendo, en la versión que acabo de poner en la primera diapositiva, de la versión en inglés de King James, es la palabra viendo. Y esta palabra viendo entonces significa observar, concentrarse, mirar fijamente. Para que nosotros, hermanos, nos demos una idea de qué tenemos que hacer en estos tiempos en los cuales nos hemos sentido abandonados, solos. No sé si soy la única, pero lo hemos experimentado en diferentes fases de nuestro desarrollo espiritual. Hermanos, nosotros necesitamos recordar, este versículo nos puede salvar la vida. Me la ha salvado a mí y la intención de Dios es salvarnos la vida en lo que estamos pasando, porque aun cuando nos hemos sentido en este tiempo de pandemia, en soledad, en abandono, quiero decirle que este versículo comienza diciendo viendo o teniendo en nuestra versión Reina Valera. Y si es decir viendo, es observar, concentrarse, mirar fijamente, es en otras palabras poner atención, estar tan atentos, hermanos, que aunque venga toda esta ola de sufrimiento que estamos viviendo por diferentes circunstancias, de aflicción, de pretribulación, nosotros más que estar atentos a todas las noticias malas, otras noticias peligrosas, cosas que estamos escuchando de diferentes tipos de situaciones, de economía, situaciones de hambre sobre la tierra, peligros de todos tipos, la naturaleza que se está despertando en diferentes dimensiones, nosotros lejos de estar concentrados o viendo todo eso a nuestro alrededor, lo que este versículo nos está diciendo de parte de Dios es que nosotros debemos estar observando, concentrados fijamente en que nuestra redención se acerca, en que el rapto está por suceder, porque hermanos podemos estar pensando que se nos va a acabar la comida, que qué le vamos a hacer con el pago de la renta, y no estoy diciendo que no tomemos nuestras responsabilidades debidamente, pero eso no puede quitar nuestra mirada de saber que todo esto está apuntando hacia el fin, está acercándonos al evento más grande que es el rapto, y eso es donde debemos estar más que preocupados, estar atentos, estar concentrados. ¿Cómo?
buscando el rostro del Señor, porque muchas veces el estar afligidos por la situación económica, por inclusive la situación de riesgo de volvernos a contagiar o estar pensando que podemos morir en esta pandemia, nos hace enfermarnos, nos hace dejar a un lado las cosas de Dios. No, hermanos, nosotros más que estar preocupados o estar mirando fijamente esto que está alrededor de nosotros en este tiempo, vamos a estar concentrados en saber qué más sigue, Señor, qué más quieres que yo entregue de mí en este tiempo que estás probando mi vida, qué más deseas que yo alcance en la estatura del varón perfecto a través de esta situación, a través de este dolor, a través de esta aflicción en mi vida. Eso es estar entonces observando, concentrados, mirando con atención, estar con absoluta concentración y que nada de las demás cosas, hermanos, nos quiten la atención de lo que estamos siguiendo. ¿Qué seguimos? El premio de la soberana vocación. ¿Qué buscamos? Crecer hasta la estatura del varón perfecto. ¿Qué queremos? Llegar a la meta, no solamente estar en la nueva ciudad, sino estar con aquel que va a estar en la nueva ciudad, que es el esposo celestial, es el Señor Jesucristo. Entonces, no perdamos nuestro tiempo viendo todo lo que nos rodea, las tragedias, las catástrofes que están sucediendo. Más bien, enfoquemos nuestra mirada en aquel que ha salvado nuestra vida en la cruz del Calvario y que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Sí, aunque nos esté yendo como nos está yendo, hermanos, sabemos que Dios es soberano, sabemos que Él tiene un propósito para todo el mundo, no solo para nosotros, hermanos. Este es solamente un universo de los 99. Somos el único que se perdió. Entonces Dios tiene infinidad de vida que no entendemos ni conocemos en particular, solamente conocemos un poco de la nuestra, pero vamos a concentrarnos, vamos a observar en estos tiempos no nuestra soledad, no es nuestro dolor, sino el premio, sino aquel que dio su vida en la cruz y aquel que nos está esperando en la eternidad, que ciertamente unos ya se nos adelantaron, nuestros líderes, nuestro pastor que el Señor nos prestó en vida, pero entonces con esa convicción de estar concentrados, que no robe el diablo nuestra atención ni a la derecha ni a la izquierda, sino ir precisamente. Esto viene a mi idea cuando uno tiene, por ejemplo, yo recuerdo los caballos en casa o los animales de yugo que se usaban para la siembra, si no querían que hicieran destrozos, por ejemplo, una yunta de bueyes que pudiera irse a meter a un terreno, a un sembradío, les ponían algo que se llamaba orejeras, porque de esa manera no les dejaban ver hacia los lugares, hacia los cultivos, para no ir y introducirse y hacer daño o comerse esos cultivos. Y los caballos precisamente también ponían esas orejeras para que ellos fueran mirando solamente concentrados hacia el camino que tenían enfrente. Hermanos, esa es la idea. Para que nosotros no nos extraviemos, mantengamos nuestra mirada fijamente en la cruz del Calvario, en la meta, en aquel que está esperándonos allá en la nueva ciudad. Y aún así, si Él decidiera cambiar su lugar de residencia y fuera a otro lugar, lo que nos interesa no solo es el lugar, sino primero es conocer a aquel que salvó nuestra vida en la cruz del Calvario. Esa es la primera parte en este versículo de Hebreos 12:1, perdón. Y luego vamos a irnos a la segunda esquina, que es la esquina de la primera G del nombre del Señor, y vamos a encontrar la esquina del entendimiento. Y en nuestra Biblia, Reina Valera dice teniendo en derredor, y en la Biblia del inglés King James dice rodeados. Y eso rodeados significa estar sitiados, estar cercados completamente. Cercados completamente. Hermanos, el enemigo nos quiere hacer creer que estamos solos. Y ciertamente nos hemos sentido porque es un sentimiento. Pero más que sentirnos solos, debemos entender que no estamos solos. No es malo sentirnos que estamos solos. Lo malo es pensar que estamos solos, porque esta porción dice, estamos cercados completamente. No hay un agujerito que quede vacío. Es como su nombre lo dice, una cerca, una protección.
Eso Dios lo hace para que nosotros, aun cuando nos hemos sentido solos, nosotros podamos recorrer y voltear hacia el Calvario y darnos cuenta que primero no podemos estar solos, sí sentirnos solos, pero no estar solos, porque Jesucristo prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero este versículo en especial está diciendo, estamos cercados, estamos sitiados. Y luego nos vamos a la tercera, antes de irnos a la tercera, en esta parte, ¿de quiénes estamos sitiados? Aquí lo dice en esta porción de la Escritura. Estamos sitiados, estamos cercados por una tan grande nube de testigos. Y ahí es donde vamos a considerar nuestro tema. Ciertamente hay que estar viendo, concentrados, luego creer que estamos cercados completamente, aun cuando nos hemos sentido solos y abandonados, no lo estamos. Él ha prometido estar con nosotros. Y en esta parte termina esta frase en este versículo, por una tan grande nube de testigos. Nos vamos a quedar en esa esquina, después vamos a regresar a esta diapositiva, pero vamos a la siguiente diapositiva. Dice esta porción, estamos rodeados de una tan grande nube de testigos. Esta palabra que aparece en nuestro español, testigos, es una palabra que en griego significa mártires. Ahí lo tenemos escrito, martus, de una palabra de 3144, hermanos, y que significa mártires. Si podríamos leerlo entonces, diría, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de mártires. Eso viene a alentar nuestros corazones, porque un mártir es una persona que sufre o muere por la verdad. En otras palabras, puede estar sufriendo y entonces inclusive dar su vida por la verdad. La verdad que nosotros tenemos está concentrada en la palabra de Dios. Hermanos, hemos padecido, el cristiano ha padecido de tiempos atrás, unos de una manera, otros de otra, y yo lo he dicho en estos tiempos, que estamos padeciendo en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Vamos a hacer una comparación de aquellos que nos han precedido y han sufrido y han dado hasta su vida por la verdad, por lo que han creído, por la fe en la que han puesto sus corazones. Hermanos, esto es lo que estamos viviendo en estos tiempos, pero gracias a Dios porque tenemos testigos, tenemos gente mártir, ciertamente quizá pequeños remanentes, pero que han quedado como un testimonio para que nosotros podamos ser alentados, porque esta porción está diciendo, están rodeándonos, no hay un pedacito, hermanos, no hay un espacio que quede hueco, que quede vacío, porque en cada persona que está alrededor sitiándonos, cercándonos, son estos testigos, estos mártires que nos están dando testimonio y nos están diciendo, sí se puede, yo lo pude lograr, tú también lo vas a lograr. Y entonces no es sentirnos solos, sino es que nosotros sabemos que no estamos solos. Primero, Dios está con nosotros, Jesucristo está con nosotros y estos testigos. Ahora, la pregunta para nosotros es, ¿estamos dispuestos a ser esos testigos en este tiempo, a estos mártires, solo por ver a algunos de ellos y darnos cuenta? Porque ¿saben qué? De entre todos estos mártires que podríamos mencionar o recordar, Jesucristo es el mayor mártir, el mayor testigo, aquel que sufrió y murió en una cruz del Calvario. ¿Sufrió qué? Rechazo, sufrió blasfemias, sufrió persecución y aún la misma muerte. Por lo tanto, Él es nuestro mayor y más grande mártir de la historia para darnos a usted y a mí vida eterna. Pero también antes y después existieron personas, en este caso después de que Jesucristo murió en la cruz, el más grande mártir, hubo apóstoles y los primeros cristianos que sufrieron y murieron por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a ver algunos tratándose de ellos, cristianos y apóstoles perseguidos. Miren, hermanos, solo se persigue aquello que se odia. Y quiero decirles que el diablo nos odia. ¿Por qué nos odia? Bueno, porque él sabe que vamos a ir de regreso a donde un día él estuvo.
y obviamente Él no quiere que nosotros regresemos a tomar nuestro lugar y el lugar que Él conoció de armonía con Dios, porque hoy se ha vuelto el enemigo de Dios, y si es enemigo de Dios, es nuestro enemigo y nos está persiguiendo. Persecución antes de Jesucristo, persecución después de Jesucristo, persecución en nuestros tiempos, hermanos, que estamos pasando. Y les comentaba, ahora no solamente podría ser física, sino también es una persecución emocional, mental, con todo lo que estamos viviendo. Pero gracias a Dios, porque estos testigos que han pasado y han dado su vida, y como les decía, nuestro mayor testigo es el Señor Jesucristo, bueno, nos ha dejado ejemplos de personas, de hermanos en la fe, que se han vuelto nuestros testigos hasta este día de hoy. Están rodeándonos, están, como si pudiéramos decir, echándonos porras, alentándonos, animándonos, porque ellos creyeron, sufrieron la persecución, porque los odiaban por el Cristo que tenemos dentro, por el Cristo que ellos predicaban. Y entonces vemos en esta diapositiva, recordemos, no vamos a ir a las citas porque vamos a llegar a terminar este cuadro del nombre no engendrado del Señor y vamos apenas en la segunda esquina. Pero este hombre llamado Esteban fue el primer mártir, y fue que apedreado. Él dio su vida y él fue bendecido, porque a pesar de que entregó su vida de esa manera, él pudo ver que había ido a la presencia de Dios. Dios lo recibió. Luego, ¿qué decir de las personas que sufrieron en ese tiempo en el circo romano? Despedazados, devorados por los leones, quemados en hogueras. La historia registra que ellos tenían tremenda paz. Probablemente esta imagen solamente diga una parte. No lo dudo que habría algunos aterrorizados, pero sobre todo la historia registra de personas como las que traté de ilustrar con esta imagen, porque estaban cantando, confiando en Dios, estaban viendo, al igual que Esteban, siendo el primer mártir de la historia en el cristianismo, vemos que él estaba entregando su vida y sabían, tenían una fe tan grande, hermanos, que no les importaba sufrir y sufrir hasta la misma muerte. La historia también registra de un personaje un verdugo que estaba llevando a la hoguera a estos cristianos, y cuando él veía la manera que no se forcejeaban, no hacían intento de huir, iban precisamente para ser quemados, iban con un canto en sus bocas. Miren que si no estamos aprendiendo a agradecer, a bendecir, a alabar y dar gracias, a glorificar la soberanía de Dios. Y ellos pudieron llegar hasta las mismas flamas del fuego y cantando y alabando a Dios, sufriendo esa persecución a la misma muerte. De tal manera que este verdugo, al ver la paz, el gozo, la confianza, la fe, la seguridad con la que eran quemados en la hoguera estos cristianos, la historia dice que él mismo, el verdugo, se arrojó a las llamas. Qué impresionante, hermanos, es entender entonces estos testigos, estos mártires que ya nos precedieron, no solamente de esta creación, sabemos que los hubo en la forma de vida que Dios trajo en las creaciones anteriores a la nuestra. Por lo tanto, no podemos creer que estamos solos. Les decía, podemos sentirnos, pero no podemos dar crédito. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros y aunado a ellos, Él ha dejado a esta nube grande, enorme, que no hay un espacio vacío donde no encontremos o encontremos a un testigo que haya pasado y haya padecido la persecución. Persecución, hermanos, que si hoy en día no nos tocara a nosotros, estoy hablando a la iglesia porque no dudo que si alguien ve este video probablemente dirá, es que a mí sí me ha tocado persecución. Pero bueno, hermano, a usted de la iglesia, no hemos estado en este punto como estos primeros dos que hemos puesto en esta parte de esta lección como testigos o mártires, pero hubo otros también que fueron azotados, encadenados, calumniados por la palabra, por Jesucristo. Y ellos actuaron con amor a la fe que ellos tenían, a la verdad en la cual ellos habían creído. Algunos otros fueron atravesados por la espada o por el cuchillo. Les decía, probablemente nosotros no hemos estado en esa condición,
pero hoy hay una persecución en nuestras mentes, en nuestros sentimientos, porque quien no se ha sentido con una situación adversa, con un dolor tan grande, perseguido por pensamientos, por sentimientos. Pero hermanos, consideremos que hay ejemplos, hay testigos, hay mártires detrás de nosotros y debemos entonces confiar que hay esa nube de testigos. No importa qué más dura se venga la situación, no importa qué ríos de aflicción surjan más en contra nuestra, vamos a tomarnos de esta porción de la Escritura, una tan grande nube de testigos. Otros fueron decapitados, ahorcados, aserrados. Hermanos, las imágenes se quedan cortas, solamente es una expresión para poder decir quién era un mártir, pero si nos adentramos a la historia y nos adentramos a la persecución que hubo, a la situación que vivieron por la fe que profesaron en Jesucristo, nos vamos a dar cuenta que es un horror, es una cosa fea, que gracias a Dios como país no estamos viviendo, pero sí hay lugares donde cristianos han sido muertos, han sido lastimados, han sido azotados. Son mártires por la fe en Cristo. Otros fueron encarcelados, como Pedro, estuvieron en la cárcel. Se sentían abandonados, pero no estuvieron nunca abandonados, porque aun cuando sufrieron la persecución por todos aquellos que odiaban el cristianismo, a Cristo que ellos predicaban, ellos nunca estuvieron solos. Jesucristo estuvo con ellos, el Espíritu Santo estuvo con ellos y está con nosotros. Y luego, hermanos, antes y después de estos tiempos, la persecución no ha parado. Les decía, probablemente a nosotros que no nos ha tocado, gracias a Dios, ser aserrados, ser decapitados, ser lastimados, azotados. Sí sentimos ciertamente la persecución porque con todas las reglas, los reglamentos que han salido, las nuevas leyes, nos hemos sentido a lo mejor rechazados, nos hemos sentido odiados, porque esa es la palabra, porque les decía, solo se persigue lo que se odia. ¿Qué odian en nosotros? Lo de Jesucristo. Quizá en algún lugar nos podemos parar y para ellos damos un olor desagradable porque nosotros no vivimos como vive el mundo, sino vivimos de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Por lo tanto, nos hemos sentido no aceptados, nos han hecho a un lado, nos hacen muecas, nos dicen cosas, expresan de nosotros que somos alguien que quiere dañar a la sociedad, cuando el diablo es el que está dañando a la sociedad. Entonces hay persecución, les decía, no solamente en este nivel que estamos viendo de estos mártires. Dios nos libre, Dios nos ayude. Y si aún a Él así quisiera que llevar nuestra vida, hermanos, nos volveremos mártires, testigos para otros que están lidiando en esta tierra como nosotros. Entonces, antes y después de estos tiempos que estoy mencionando, ha habido persecución y no ha parado y no va a parar. ¿Por qué les decía? Porque estamos esperando el rapto, porque el enemigo está cerrando cada vez más sus garras, tratando de aprisionarnos, encadenarnos en pensamientos, en sentimientos y aún en maltrato, si pudiera decirse así, como lo vivieron estos mártires. Y bueno, ellos lo vieron como un privilegio de sufrir. Hermanos, y seamos honestos, vivimos en una generación moderna que está acomodada ya por precisamente la comodidad, que todo lo tienen a un clic de distancia. Yo me pregunto, ¿en qué realmente estamos sufriendo o padeciendo? Dios nos ayude, porque si se llegara a presentar este tipo de persecución como los mártires que acabo de mencionar, créanme que la comodidad en la que estamos viviendo hoy en día daríamos lástima. ¿Quién sabe si podríamos decir voy a morir por la causa de Cristo? Dios nos ayude. Esto es una cosa de doble pensamiento. Primero, si estoy dispuesto a yo ser un mártir, y la otra es gracias a Dios por aquellos que nos han precedido como mártires, porque entonces están siendo testigos, animándonos en estos tiempos de aflicción, en estos tiempos de prueba. La historia también en nuestro país y alrededor del mundo, empezando por Europa, tuvo también algunos sufrimientos que aplicaron, y digo algunos de los que entendemos. Hace años había o existía este lugar para visitarlo, y
mostraba los objetos acerca de algo que le llamaban la Santa Inquisición. La historia lo registra, usted puede ir y investigar, y había, les decía, un museo donde se exponían. La Iglesia Popular lo tuvo que quitar porque no les convenía, pero bueno, usaron el pretexto en aquellos años, en el 1478, esta es historia, y empezó les decía, en Europa, en Francia, en esos lugares. En nuestro México ya se muestran indicios de esto que se llama la Santa Inquisición desde a partir de 1522. Les estoy dando un poquito, usted puede ir y buscar en el internet, eso no es la intención. La intención es que nosotros veamos cómo hubo gente dispuesta a dar su propia vida de una manera tan fea, tan cruel, que le aplicaban de tal forma, hermanos, que no fue suficiente ese dolor, no les causó retractarse de su fe, de lo que creían. Y bueno, vimos parte de los discípulos, gente en la Biblia, pero esta es historia. Y bueno, precisamente se trataba de torturar y dar muerte, sufrimiento, supuestamente ellos para idólatras, herejes, hechiceros, y de manera especial, uno de los castigos era la hoguera para aquellos que se convertían al judaísmo, y sabemos que eso procede de Jesucristo, de creer en Jesucristo. Bueno, muchas cosas hay que decir, pero veamos esta imagen que tenemos aquí, es como una sala donde al ver nada más las personas, los instrumentos de tortura que tenían enfrente, que se les iba a aplicar, eso era más que suficiente para que retractaran su fe. Sin embargo, hablando de aquellos que estaban convirtiéndose al judaísmo, que querían mantener su fe, porque según la Iglesia Católica lo hacía para retractarlos de ser herejes, los consideraban herejes. Les decía, es historia. Entonces los pasaban a esta sala donde se encontraban algunos instrumentos de tortura, y como les acabo de decir, era suficiente para que ellos se retractaran. El simple hecho de pensar que iban a ser ultrajados, que iban a ser torturados, lastimados, les hacía sentir, yo paso, o yo mejor digo que yo no tengo nada que ver aquí. Y bueno, otro de los instrumentos que ellos tenían, aquí solamente puse 5, entre ellos en mi mano derecha del lado superior derecho, encontramos algo que le llamaban la doncella de hierro. Este instrumento de tortura tenía su origen en Alemania, y bueno, los romanos lo obtuvieron para precisamente como un instrumento de tortura, y fue dado en este tiempo de la Santa Inquisición. Y como lo ven, se aprecia poco, pero es como un lugar metálico, con clavos por dentro, y introducían a la persona que iban a torturar, y bueno, de esa manera hacían más larga su tortura, su angustia, su martirio. Luego hay otro que está en medio, que le llaman el aplastacabezas. Era para que pudieran lograr las confesiones si la persona se decía culpable o se retractaba de su fe. Era exactamente, los verdugos hacían girar un tornillo que tenía, y causando primero la tortura en los dientes y en la mandíbula, se las desprendía. Después, al seguir presionando, dando vueltas al tornillo, pues de esa manera podían destrozar el cráneo, y al final expulsaban el cerebro por la cavidad ocular. ¿Se puede usted imaginar eso? A lo mejor algunos dirán, qué horrible, qué feo está esto. Quiero decirle que cuando yo lo estuve viendo también dije, qué feo. Pero hermanos, podemos imaginarnos para ir al Señor y decirle, Padre, qué tan cómodo me he sentido en estos tiempos, que si alguien viene a ultrajarme o alguien viene a lastimarme para que yo pueda confesar la verdad, la fe en la cual he creído, ¿qué voy a hacer? Porque eso está apuntando, hermanos, a que el final de los tiempos venga aún más la pretribulación que ya estamos viviendo. ¿Y qué vamos a contestar? Si a veces, cuando nuestras emociones se ven afectadas, cuando nuestros pensamientos están aquí presentes por causa del dolor, de la angustia, de la aflicción que vivimos, muchas veces pensamos que Dios no existe, o pensamos que Dios es malo al mandarnos la situación que estamos pasando. ¿Qué vamos a hacer cuando tenga que ser algo físico y nuestro cuerpo tenga que sufrir? Esto es algo de considerarlo, algo de
ir al Señor y ser sumamente honestos con Él. Bueno, ¿y qué decirles de otros instrumentos? Por ejemplo, vemos ahí a unas ruedas que les llamaban ruedas para despedazar. El simple hecho de decir ruedas para despedazar nos da la idea de prácticamente hacían que el cuerpo se desprendiera totalmente de los ligamentos y luego entonces dejaban el cuerpo expuesto a las aves carroñeras. Qué muerte tan cruel, pero antes de eso le seguían dando comida y alimento a la persona para que hicieran más largo su sufrimiento, más largo su martirio. Usted dirá, ¿qué corazones? Bueno, les decía que solo se persigue lo que se odia. El diablo nos odia. No se puede jugar con él, no puede estar pensando usted que es algo ingenuo, de ninguna manera. Luego tenemos otra imagen ahí que le llaman el toro de Falaris. Era precisamente una olla en forma de un bovino que se empleaba por los romanos y fue rescatado por algo que le llaman ellos el Santo Oficio, del que les estoy hablando. Y ahí metían a la persona para que confesara, para torturarla y sobre todo para matarla. Y por la cavidad de la boca del animal salían los gritos y lo dejaban a la persona metida ahí hasta que se calcinaba. Como ven, abajo tiene unos leños y prendían fuego hasta que esa persona moría dentro. Se puede usted imaginar los gritos de horror que tenía esa persona. Ahora, esto es una cosa de historia. Si nosotros vemos, hermanos, qué dolor, cuánta gente ha padecido y muchos de ellos padecieron por la verdad, por la fe que tuvieron en Cristo Jesús. Y por último, quiero mencionar este otro instrumento de tortura que vemos ahí. Se llama una pera vaginal, anal o oral, oral. Como su nombre lo está diciendo, es una pera, tenía precisamente esa forma y según el delito de la persona que estaban siendo acusada, se abría al girarlo y provocaba un desgarro muy, muy doloroso. Aparte tenía algunas de ellas púas, imagínese usted. Entonces, vuelvo a decirle, solo se persigue lo que se odia. Y el diablo nos odia, así como odió a esa gente que dio su vida en esta llamada Santa Inquisición, por el peligro de la fe que la gente que estaba profesando su fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. El clero se vio amenazado y bueno, inventó este tipo de tortura muy, muy, muy desagradable. Pero también las primeras diapositivas que les pasé sobre los cristianos, los primeros cristianos. Entonces, hermanos, no somos la excepción. Les decía, hoy la persecución no solo ha sido, o la tortura no ha venido solamente en algunos lugares físicamente, también ha sido mental, emocionalmente. Y lo que el diablo quiere hacer es separarnos de Dios, hacernos sentir que estamos solos, que en nuestro abatimiento Dios se ha olvidado de nosotros. Y eso no es verdad, eso es una mentira. Entonces, muchos de ellos, ¿verdad? Les decía, se morían alabando y dándole gracias a Dios. Y vamos a ver un ejemplo en la palabra del Señor en 2 Corintios, capítulo 11, segundo libro, carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 22 y 23. Gracias a Dios porque esta porción de la Escritura nos enseña que no estamos solos, estamos rodeados de una grande nube de mártires que han dado su vida y nos han precedido. Y eso nos debe de animar, amén, nos debe de animar. Segundo libro, epístola a los Corintios, o carta, capítulo 11, versículo 22 y 23. La palabra del Señor dice así. Pablo, nuestro ejemplo aquí, sorprendente en la Escritura, que les decía, el más grande mártir de la historia es el Señor Jesucristo, pero estamos viendo un ejemplo del apóstol Pablo. Él les pregunta, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son simiente de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como poco sabio hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin medida, en cárceles más, en muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado en lo profundo de la mar, en caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar,
peligros entre tantos falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, sin otras cosas además lo que sobre mí se agolpa cada día la solicitud de todas las iglesias. Versículo 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se escandaliza y yo no me quemo? Bueno, Pablo aquí nos está dando una descripción en estos versículos de cómo él fue mártir. Y ciertamente, si usted notó, dice, en ayunos. Les decía, quizá nosotros no estamos, hermanos, siendo martirizados a golpes, a azotes. Gracias a Dios, Dios nos ha librado, muchos de nosotros, aun cuando en otros lugares sabemos que hay cristianos que están siendo flagelados y muertos por la verdad. Pero el ayuno es una forma de ser un mártir, porque nos estamos negando a nosotros mismos. Iglesia no necesita tener un anuncio que le diga, vamos a ayunar. Nosotros sabemos que los días martes es día de ayuno, los días domingos tenemos también nuestro tiempo de ayuno. Hágalo, conviértase en un mártir, absténgase del alimento, sacrifique un poco, sufra, padezca hambre en pequeños momentos, por causa de Jesucristo. Esto nos está dando la pauta por si llegáramos a ser un mártir como los que acabamos de describir. Dios nos ayude y sabe que si tenemos la capacidad de llegar ahí, solo Dios lo sabe, pero preparémonos, hagamos nuestro trabajo en ese sentido. Entonces el apóstol Pablo está diciendo precisamente, y luego quiero ir hasta el versículo ahí mismo, solo voy a saltar el versículo 32, el 33 dice, y fui descolgado del muro en un serón por una ventana y escapé de las manos de los damaseos en Damasco, en la provincia de el rey Aretas. Entonces, Pablo vivió para ser un mártir, porque ciertamente fue un perseguidor de la iglesia, también persiguió, mató, pero cuando el Señor Jesucristo lo llamó, miren hermanos, lo llamó a ser un gran mártir también. Y es uno de nuestros testigos que nos han precedido. Gracias a Dios entonces. Y bueno, voy a ir atrás en 1 Corintios, un poquito atrás, versículo 4, ya estoy casi terminando, 4 del 9, dice la Escritura, hablando del apóstol Pablo. Porque a lo que pienso, Dios nos ha mostrado a nosotros los apóstoles por los postreros como a sentenciados a muerte, porque somos hecho espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Nosotros necios por amor de Cristo y vosotros prudentes en Cristo, nosotros flacos y vosotros fuertes, vosotros nobles y nosotros viles. Hasta esta hora hambreamos y tenemos sed y estamos desnudos y somos heridos de golpes y andamos vagabundos y trabajamos obrando con nuestras manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y sufrimos, somos blasfemados y rogamos. Hemos venido a ser como la hez del mundo, el desecho de todos hasta ahora. No escribo esto para avergonzaros, mas amonestaos como a hijos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, que en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Esto es lo que quería leer en esta porción. ¿Qué nos pide el apóstol Pablo? Después de saber, estamos siendo perseguidos, estamos siendo tomados por alguien que no ha hecho mal, nos han acusado, inclusive padecido hambre, y luego el apóstol se atreve a decir, en esto les pido que me imiten. Alguien que ayunaba, alguien que estudiaba, también nos sacrificamos leyendo, estudiando, tiempos de búsqueda con el Señor. Pablo les dijo, en esto quiero que me imiten. Qué bueno entonces es saber que podemos imitar a aquellos que sufrieron y que ya nos precedieron. Y por último en esta cita voy a ir a Romanos, un libro atrás de Corintios, Romanos 8, versículo 35 al 39. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren la respuesta de Pablo. Hermanos, que esa sea nuestra fe, nuestra ancla en estos tiempos. Aunque ha pasado, esté pasando la persecución emocional, mental, y que tenga yo que ser un mártir, que esté buscando al Señor porque estoy crucificando, estoy dando muerte a mi ser para acercarme más al Señor, podamos decir que ni la vida, ni la muerte, ni la tribulación, ni ninguna cosa creada venga a separarnos del amor, ninguna potestad, nada, porque es un privilegio. Pablo entonces vivió la persecución y todo esto que les acabo de leer que pasó, y nos pide que seamos ¿qué? Que Él sea alguien digno de imitar, que nosotros lo podamos imitar. Si usted dice, es que yo no puedo imitar al Señor Jesucristo porque este ejemplo del más grande mártir, creo que no podría llevarlo sobre mis hombros esta carga. Pero entonces tenemos a Pablo ahí, ¿verdad? Así que podemos dar gracias, entregar nuestra vida, no antes de que se acabe este aliento de vida que nos presta. O sea, podemos aceptar la persecución mental, emocional y aún física que la gente ponga sobre nosotros, hermanos, antes inclusive de entregar nuestro último aliento que le pertenece a Dios. ¿Cómo? Orando, dando testimonio de la verdad que hemos conocido, ayunando, alabando a Dios, estudiando su palabra de manera personal, no solamente cuando se transmite algo, usted vaya y piense que porque se conecta a algún lugar y oye la transmisión, usted ya está siendo un mártir, buscando al Señor, sacrificando su vida en estudio de la palabra. No, hermanos, usted necesita tomar un tiempo personal de estudio de la palabra. Agradecemos a los que están conectados, claro que sí, pero busque su tiempo para buscar al Señor, para aprender más de Él. También cuando venimos a la iglesia, venimos ciertamente a participar de la obediencia que el Señor nos ha dado para ser un mártir antes de que el aliento que Dios nos presta sea retirado. No debemos sentir pena entonces, ni lástima por nuestro pequeño yo que a veces hace un pequeño ayuno o que quizá en esa experiencia se siente solo. No, hermanos, no vamos a sentir lástima por ellos, porque si vemos esta generación moderna de comodidad, que están un poco mimados por toda la tecnología que tienen, hermanos, no están dispuestos a sufrir ni siquiera un pequeño aire que entra por la ventana. Qué difícil, pero nosotros estamos entendiendo en esta porción de la Escritura que vamos a ser mártires antes de que nos vayamos de esta tierra con este aliento que Dios nos permite tener. Utilicémoslo entonces para orar, ayunar, alabar, bendecir, para poder tener tiempos de estudio de la palabra. Y claro, cuando tengamos que estar en la casa de Dios, estar ahí en la casa de Dios. Así que todos recibimos persecución como familia espiritual en este mensaje. ¿Por qué? Porque este mensaje no está de pie si no tuviera un mensaje de separación. Entonces, el diablo nos odia y no quiere que ninguno de nosotros vivamos este mensaje de separación. Así que entendamos, tenemos usted y yo que asimilar que sí vamos a recibir persecución. Sí vamos, no esté pensando que les va a caer usted bien a todos cuando usted vive una vida de separación delante de Dios, no anda en las fiestas haciendo desmanes, no toma, no anda fumando una y otra cosa, no anda pleiteando aquí y allá. Hermanos, claro que nos van a ver como raros y nos van a perseguir. Entonces, recuerden, solo se persigue lo que se odia. La tercera esquina, si regresamos a esa diapositiva, ya terminé con esto. Esa era la segunda esquina. Voy a regresar para terminar esta clase a la tercera esquina que dice, dejando todo el peso del pecado. Dejando todo el peso de nuestro pecado. Aquel pecado que nos acosa. ¿Ustedes creen que esas personas que fueron mártires no supieron qué es sentirse acosado por el pecado? Claro que sí, hermanos. No eran santos, eran humanos como usted y como yo, pero el pecado siempre va a estar ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque todavía no nos vamos. Y esta traducción del inglés dice que fácilmente nos acosa. O sea, que no hay dificultad para pecar, para desobedecer. Pero por eso, así como acosó a esos mártires y vivieron y entregaron su vida, sufrieron persecución hasta el último momento,
ellos no negaron su fe. Entonces, aunque el pecado, hermano, nos esté acosando y estemos fallando, vayamos a la cruz del Calvario, arrepintámonos, cambiemos de actitud y, hermanos, nosotros debemos entender que ese pecado nos acosa, como acosó a los mártires que entregaron su vida al Señor, pero nos acosa porque nosotros somos humanos, somos finitos, estamos frágiles, débiles, pero el fuerte en nosotros es el Señor Jesucristo. Así que no pensemos que esa cosa pecaminosa que nos quiere hundir, nos quiere quitar el ser un mártir para el Señor, el vivir agradecidos, porque hay gente que está siendo testigos en estos días para nosotros, hermanos. Ya no están, pero podemos sentir su presencia, como cuando nosotros decimos Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Por qué? Porque esos mártires están ahí en el cielo, están animándonos con esta porción. ¿Por qué podemos decir que nos está animando? Porque ellos pudieron. Y si ellos pudieron aún hasta dar su vida por la fe de Jesucristo, eso quiere decir que también nosotros lo vamos a poder, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él va a hacerse cargo de nuestros pecados. Cuando nosotros vamos y nos arrepentimos, entonces la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario va a tomar el asunto y nos va a regresar al lugar correcto, porque somos frágiles, somos débiles, pero gracias a Dios por su sangre. Y la última esquina, que es corramos con paciencia, está diciendo, la paciencia es una palabra que significa entusiasta, lleno de esperanza, constancia, ser tolerante, sufrir y ser aguantador. Entonces, suena así como contraproducente decir correr, pero al mismo tiempo ser paciente. ¿Cómo? Sufriendo, manteniendo viva nuestra esperanza de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no importa dónde nos encontremos, ya sea que estemos en cualquiera de las esquinas de la pobreza, de la orfandad, de la viudez, donde nos encontremos, ahí va a estar el Señor con nosotros. Ahí ha estado todo el tiempo y Él nos va a ayudar. ¿Por qué, hermanos? Porque Él sabe, Él tiene una soberanía sobre nosotros y esa paciencia nos lleva a entender que Dios es soberano en la situación que estamos pasando, en la que estamos sufriendo, pero que tenemos esa gran nube de testigos. Ahora usted puede ver este versículo de Hebreos 12:1 con otra dimensión. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Hermanos, mantengamos nuestra esperanza. Que venga el dolor que tenga que venir, ya ha venido, ¿verdad? Y somos muchos de nosotros testigos de un dolor de una o de otra manera, pero Dios nos está preparando para que aceptemos a través de ellos su soberanía, siendo pacientes, diciendo, Dios, yo no entiendo nada, pero tú eres soberano sobre esta situación. Demos gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos muchas gracias por ayudarnos a comprender a través de este versículo, Señor, que tú tienes una nube de testigos que ya han dado su vida por la fe en ti. Ayúdanos a estar aquí en este tiempo. Ciertamente las veces que nos hemos sentido solos, nos hemos sentido afligidos, atribulados, perseguidos, entendemos, Señor, que no estamos solos. Nos podemos sentir, pero tú vienes, Señor, con tu palabra a decirnos que todo lo podemos en ti, que nos fortaleces, así como fortaleciste a todos esos mártires que nos han precedido. Ayúdanos a entender la dimensión en la que vivimos. Y no importa el rumbo que tome este mundo, Padre, no importa hacia dónde nos tengas que poner en la esquina de la pobreza, la orfandad, el ser extranjeros, sentirnos ajenos, Padre, a este mundo en el que vivimos, aún a la viudez, Padre, que nos hemos sido expuestos algunos. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a entender y a caminar con una esperanza puesta en ti, puesta en tu palabra. Gracias por cada uno de aquellos que han dado su vida, Señor, a su fe. Ayúdanos a dar nuestra vida, Padre, aun cuando nos sentimos perseguidos. Ayúdanos a darte nuestra vida buscando tu rostro, ayunando, orando, alabando y bendiciendo tu nombre, estudiando tu palabra, Señor.
buscándote en tu casa cuando sean tiempos de hacerlo. Bendice pues tu palabra en nuestros corazones. Te damos gracias por darnos esta oportunidad de entender cuántos testigos están sitiándonos, están alrededor de nosotros como un testimonio, Señor, de que sí se puede, de que todo lo podemos en ti, que nos fortaleces. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Levantemos nuestras manos, despidámonos. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos.